se caracteriza por ser una de las mayores formas de discriminación hacia un ser humano. Esto se produce cuando un individuo o un grupo de personas tiene la tendencia de creer una superioridad o un odio frente a características y cualidades distintas, generando una discriminación frente al color de piel, el idioma, el lugar de nacimiento y la religión. Una sociedad donde se promueve el racismo es aquella donde nacen dos personas en el mismo barrio, poseen la misma situación familiar, el mismo nivel de renta y aún así tienen una probabilidad considerable de tener trayectorias vitales distintas según su color de piel. El tema de discriminación en Ecuador es un tema pertinente para analizarlo y sobre todo para combatirlo, debido a que desgraciadamente esta aberración humana en nuestro país no solo se da a nivel de sociedad, sino que se da a nivel de Estado. Es un problema que desgraciadamente no se dio únicamente en el pasado, sino que sus ramificaciones han llegado hasta la actualidad. Los pueblos indígenas enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia. Se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con base a sus valores, necesidades y prioridades. Tienen escasa representación política y no tienen acceso a los servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras y son víctimas del desplazamiento forzoso como resultado de actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales. Desde ese entonces la corona española tenía la ideología de que las personas que son de raza blanca siempre se van a estar, por lo tanto van a tener derechos, mientras que a las personas indígenas se los van a considerar como una los discriminan por su raza y suponen que no poseen la inteligencia y la capacidad para poder desenvolverse en un ambiente. Pues ser indígena pues significa mucho. Tener en conciencia que nuestras raíces no las debemos de olvidar. Es parte de ti, es parte de tu sangre. Conocer nuestras raíces, saber nuestros orígenes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pues me siento muy orgullosa de ser indígena. Discriminación hay en todos lados. Por tu vestimenta, tu forma de hablar, en ese sentido, te discriminen y te hagan menos. Pues nos mira con otros ojos, con otro aspecto. Al llevar una vestimenta o al hablar nuestra lengua materna, al no contestarme, al no entenderme, vaya, se pierde la... Podemos observar que a la mayoría de indígenas sí les afecta mucho lo que ha estado pasando últimamente, ya que, como ellos mismos dicen, hay personas que se burlan de su forma de hablar, de su forma de vestir, en sí de su idioma, y que poco a poco se van perdiendo los jóvenes de esas comunidades. En vez de seguir con la costumbre que tienen ellos, migran, se podría decir que migran a ciudades y cambian totalmente. Y lo que está pasando allá no es muy alejado de lo que está pasando aquí en Ecuador. Igual aquí también se está perdiendo mucho a los indígenas nativos de Ecuador, ya que la mayoría de ellos, al ser jóvenes, buscan un porvenir, lo podríamos llamar así, y van perdiendo poco a poco sus costumbres. Se cortan el cabello, ya no mantienen su misma forma de vestir, etc. Elegimos este tema ya que es fundamental e imperativo hablar sobre discriminación, específicamente sobre los grupos indígenas, porque estos grupos se encuentran en el final de la línea, sobreponiéndose primero los grupos menos vulnerables, que es el grupo blanco, siguiendo los mestizos, los afrodescendientes y por último los indígenas. Y en nuestro país se han generado estudios que la pobreza está estrechamente anexada con la raza, es decir, que los indígenas, hasta los últimos de la línea, no solo son discriminados socialmente, sino también económicamente y políticamente. Y es por esto que consideramos imperativo hablar sobre este tema, para que en un futuro haya un cambio económico, político y social en cuanto hablemos de este tipo de... Combatir el racismo hacia los grupos indígenas, intensificar las campañas de sensibilización para combatir la discriminación racial, los estereotipos y todas las formas de discriminación que existen en la actualidad. Reconocer la contribución histórica de las personas indígenas que han tenido desde el pasado hasta la actualidad. Respetar su cultura, ya que ellos hacen un gran aporte económico hacia nuestro país.
Debemos asegurarnos de que tengan una educación de calidad y sea accesible y disponible para ellos, ya que es de difícil acceso para algunas comunidades. También debemos inculcar a nuestros hijos, hermanos y familiares desde casa, enseñarles a respetar y a ser igualitarios. El hecho de que ellos tengan una vestimenta no significa que nosotros seamos superiores a ellos. Debemos empezar a reconocer nuestras raíces, a respetarlas y a rescatar nuestras culturas y tradiciones.